Muy bien, muy buenos días hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta oportunidad al libro de Mateo. Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio que estamos desarrollando para esta vez enfocarnos en un tema muy importante, muy relevante y muy contingente el día de hoy, y que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vayamos a Mateo capítulo 28, por favor. Mateo capítulo 28, y vamos a leer de los versículos 1 al 10. Mateo 28, del 1 al 10. Vamos a esperar unos segundos para que todos encuentren esta porción de la palabra de Dios. Mateo 28, del 1 al 10. Y hoy vamos a hablar, por si es que quieres apuntar allí, tres reacciones típicas de la resurrección de Jesucristo. Ya, hoy en día, en que estamos celebrando, en que estamos recordando en esta Semana Santa del 2021, un año tan especial, ¿verdad? La resurrección del Señor, vamos a ver que en la misma Escritura nos muestra tres reacciones, tres distintos tipos de personas que reaccionaron de una manera muy especial, muy particular a la resurrección. Y vamos de alguna manera a aprender acerca de esto. En Mateo 28, del 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el día domingo, debido a que el último día de la semana para el calendario judío en el contexto cultural e histórico de aquel tiempo era el día sábado, ¿ya? Por ende, el primer día de la semana corresponde al día domingo. Dice que vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esto es, por supuesto, después de la muerte de Cristo. Y fueron al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor con especies aromáticas, pues esa era la costumbre mortuoria en aquellos días. Dice el versículo 2, y aquí comienza, ¿verdad?, un relato sumamente interesante. Dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Increíble, un ángel, ¿verdad? Como los que estamos estudiando en el estudio de Apocalipsis, dice que descendió y removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero esto vino acompañado de un terremoto, ya un terremoto, ¿verdad?, fuerte que sacudió esa zona. Dice el versículo 3, su aspecto, el aspecto de este ángel, era como un relámpago, ya con el fulgor, ¿verdad?, y la fuerza de un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, simbolizando así, ¿verdad?, que era un ángel santo, un ángel de Dios, la pureza, ¿verdad?, de un ángel celestial. Dice el versículo 4, y de miedo, ya, y aquí vemos la primera reacción a la resurrección del Señor, miedo. Dice, y de miedo de él, de este ángel, los guardas, dice, que estaban, los guardias que estaban custodiando la sepultura. Recuerda que los judíos, ¿verdad?, de alguna manera querían evitar lo que el mismo Señor Jesucristo había enseñado, ¿ya? Y los judíos querían evitar de que esto ocurriera, de la resurrección del Señor. Jesucristo ya lo había dicho, los judíos ya lo habían entendido. Entonces enviaron unos guardias a custodiar el sepulcro para que los discípulos del Señor supuestamente no pudieran robar este cuerpo y decir después que Cristo resucitó. Entonces estos guardas eran guardas romanos, porque los judíos hablaron con los romanos, ¿no es cierto?, diciéndoles que, mira, para que no se forme un problema, un escándalo, envíen por favor guardias, soldados que custodien este lugar. Así es que estos guardias, ya, estos soldados romanos del ejército romano, estaban ahí custodiando el sepulcro. Así que a ellos se refiere, dice el versículo 4, y de miedo de él, del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Tenemos que entender que el ejército romano, ya, era el ejército mejor preparado y era el ejército más fuerte, ¿no es cierto?, de aquel tiempo. De hecho, gracias a este ejército, ¿verdad?, Roma logró llegar a ser un imperio mundial.
Por lo tanto, no estamos hablando de simples guardias, ¿verdad? Eh, eh, contratados por el momento. No estamos hablando aquí de personas, ¿verdad?, solamente con el propósito de vigilar, sino que realmente eran soldados profesionales que estaban custodiando esto y probablemente eran soldados, ¿verdad?, acostumbrados a enfrentarse a situaciones de peligro. Pero en esta ocasión dice que la aparición de este ángel los hizo desmayar, los hizo temblar, los hizo paralizarse, ¿ya? Del miedo es lo que está diciendo. Así que ya vemos, ¿verdad?, una reacción interesante, en este caso de los guardas. Dice, y de miedo de él los guardas del templo temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, ya respondiendo, dijo a las mujeres, aquí no está hablándole a los guardas, sino que a las mujeres que habían venido y que estaban viendo esta escena de estos guardias atemorizados y paralizados por la aparición del ángel. Entonces, a las mujeres, ¿qué les dice el ángel? Les dice, no temáis vosotras. Ya se dirige a ellas y le dice, ustedes no teman. Los guardas sí tenían, ¿verdad?, que tener temor. Pero en el caso de estas mujeres que eran discípulas del Señor Jesucristo y que fueron a ungir el cuerpo del Señor, el ángel les dice, ustedes no teman. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y mire lo que dice, no está aquí. Pues, y aquí vemos la primera declaración, ¿verdad?, potente de la resurrección del Señor. Dice, pues ha resucitado. ¿Ya? Puedes tú ahí exclamar, ¿verdad?, donde tú estás, en tu lugar, y repetir conmigo esta palabra. Pues ha resucitado. ¿Ya? Una tremenda afirmación. Y hermano, esta afirmación va a cambiar la historia en un antes y un después. Esta sola afirmación va a cambiar a la humanidad para siempre. ¿Ya? Porque la muerte de Cristo es lo que nos permite alcanzar salvación. Pero la resurrección es lo que permite que esta salvación llegue a todos nosotros. La resurrección de Cristo nos concede un Salvador vivo. Si Cristo hubiera quedado ahí muerto, no habría sido un Salvador vivo. Y por lo tanto no habría podido salvarnos. Así es que esta declaración, ha resucitado, es probablemente la declaración más importante de toda la historia de la humanidad. ¿Ya? No sé, puedo pensar, ¿verdad?, cuando el hombre llegó a la luna y Neil Armstrong dijo un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad, y esa frase quedó, ¿verdad?, como se dice, para el bronce y quedó para la historia. Puedo pensar, ¿verdad?, a uno de los héroes de nuestro país, Arturo Prat, ¿no es cierto?, cuando dijo al abordaje, muchachos. Puedo pensar, ¿verdad?, en otras declaraciones importantes que se han hecho, ¿verdad?, en la historia de nuestro país y del mundo, pero esta declaración en particular, ha resucitado, es la declaración y la frase más importante y más relevante y más trascendente de toda la historia humana y de toda nuestra existencia. Fíjate que esta frase es la que da fe de que Cristo está vivo. Y por eso Cristo ofrece vida eterna. Y por esa razón nosotros por la eternidad vamos a estar agradecidos con el Señor. Ahora, ha resucitado, dice el ángel, y lo declara con voz fuerte y potente, ¿verdad? Y lo vemos ahí en el versículo 7. Ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. ¿Ya? Porque ahí el mismo Señor les había dicho a sus discípulos que lo esperaran allá, en Galilea. Allí le veréis. Así que vemos que el ángel está prometiendo, ¿verdad?, que van a poder los discípulos volver a ver a Jesús, a su maestro. He aquí, os lo he dicho. Es decir, dicho está. Ya cumplió su mensaje, su propósito, este ángel mensajero, de declarar esta gran verdad. Miren lo que dice el versículo 8. Entonces, ellas, las discípulas que fueron a ver al Señor, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús, el mismo Señor Jesucristo, dice, les salió al encuentro, diciendo, salve.
Esta a propósito es una palabra común en aquellos días para decir hola o saludos, ¿verdad? Y esa fue la manera en que el Señor se presentó a estas mujeres, aunque además recordemos que por la salvación de Cristo podemos alcanzar salvación. Obviamente es una palabra interesante también que considerar. Y ellas, dice las mujeres, acercándose a este hombre que estaba saludando, ¿verdad? Abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Por qué crees que ellas reaccionaron así? Porque reconocieron al Señor Jesucristo resucitado. Entonces Jesús, verso 10, les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Un mandato, ¿verdad?, que le da a Jesús a estas mujeres para compartir esta noticia, esta gran noticia de que el Señor ha resucitado. Esto ocurrió hace ya más de 2000 años atrás. Ya hoy en día no celebramos que hoy Jesús resucitó. No, nosotros recordamos que Él ya lo hizo. Él está vivo, Él está presente en medio nuestro. Él mismo lo declaró diciendo, donde hay dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros. Así es que Cristo ya está acá, Él está compartiendo con nosotros esta conexión. De tal manera que nosotros honramos, recordamos y celebramos un evento histórico que ocurrió, ¿verdad? Un evento que cambió, ¿verdad?, la historia de la humanidad y particularmente también un evento que cambió nuestras vidas. Y también puede cambiar tu vida si es que tú aún no has nacido de nuevo y aún no te has convertido a Cristo como tu único Señor y Salvador. Ahora, vamos a ver tres reacciones típicas hacia la resurrección de Cristo. En primer lugar, vamos a ver de los versículos 1 al 4 el espanto y el miedo que tuvieron los guardas. ¿Ya? Los guardias romanos, los soldados romanos, ya lo mencioné, eran soldados profesionales, acostumbrados a enfrentar el peligro. Ellos no se iban a atemorizar por cualquier cosa. Pero cuando el ángel aparece, cuando toda esta escena se presenta ante sus ojos, ellos probablemente no entendieron ya qué es lo que estaba pasando. Probablemente ellos eran ignorantes de lo que el Señor había enseñado, ¿no es cierto?, durante 3 años y medio anteriores. Probablemente ellos quizás habían oído algo, quizás sus líderes les habían advertido que sus seguidores podían venir, ¿verdad?, a robar el cuerpo. Pero seguramente cuando estos soldados vieron venir a las mujeres, ¿ya? O pensaron que venían estas mujeres, ¿verdad?, a ungir el cuerpo del Señor, estaban muy atentos. Pero cuando este ángel aparece, y no está muy claro si este ángel aparece antes que las mujeres lleguen o en el mismo momento o después que estas mujeres llegaron al lugar, pero estos soldados quedaron como muertos, del puro miedo. Yo no sé si tú alguna vez te has paralizado del miedo. ¿Sabes que hay gente que hoy en día le tiene mucho miedo a la muerte, por ejemplo? Ya cuando alguien está hablando de la muerte se incomoda, se siente mal. Hay personas que incluso pierden el habla, no saben qué decir o cómo hablar o cómo enfrentar este tema de la muerte. Hay personas que les incomoda hablar, ¿no es cierto?, de este tema porque es algo que les aterra, ¿ya? Es algo que les paraliza o es algo que como no pueden comprender o les da cierto temor, ¿verdad?, les deja de una manera, ¿no es cierto?, desencajada. Bueno, la verdad es que no sé si estos ángeles tuvieron temor de que iban a morir o tuvieron temor de lo increíblemente espectacular de la escena, del terremoto y del ángel, de la luz, ¿verdad?, del poder de este ángel removiendo la piedra. Ya quizás le dio un golpecito, ¿verdad?, y la piedra voló. La verdad es que estos soldados, de miedo, ya se paralizaron. El espanto, ¿no es cierto?, generó en sus corazones pervertidos y endurecidos una reacción adversa a la resurrección de Cristo. ¿Ya? Quizás miedo a lo desconocido y a lo abrumadoramente superior a sus fuerzas y entendimiento limitado. ¿Ya? Sin embargo, la misma Biblia nos enseña qué es lo que nosotros realmente debemos temer. Hay personas que tienen temor a lo desconocido. Cuando enfrentan una situación que no saben o que no conocen, ya se atemorizan.
Por ejemplo, con esto de la pandemia, del coronavirus, mucha gente ha tenido temor en su corazón. Ya, temor a enfermarse, a contagiarse. Algunos tienen temor, ¿verdad?, a las vacunas, otros tienen temor, ¿verdad?, a las conspiraciones, otros tienen temor a morir. Pero como ya hemos enseñado en distintas oportunidades, hay cosas mucho peores que la muerte, hay cosas mucho peores incluso que el coronavirus, hay cosas mucho peores que las conspiraciones gubernamentales. Esas cosas peores, ¿verdad?, tienen que ver con nuestra alma, con la eternidad de nuestra alma. ¿Ya? Mira por favor lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Busquemos en el mismo libro de Mateo, el capítulo 10, el versículo 28. Aquí nos muestra qué es lo que realmente el ser humano debe temer. ¿Ya? Mateo 10, 28 dice, aquí está hablando el Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos a quién realmente se debe temer. Y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y esto se refiere al mismo Señor Jesucristo como juez. Jesucristo es el juez al que todo ser humano va a presentarse. Y Él es el que puede destruir, dice la Escritura, nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno. Y esta destrucción no es una aniquilación, sino que es una condenación, es distinto. Es una condenación eterna en el lago de fuego por haber rechazado la gracia salvadora, la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que realmente debemos temer nosotros? Ya debemos temer que nuestra alma ya esté condenada. Si nosotros ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos la seguridad y la certeza de que hemos sido salvos. Pero si tú aún no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, realmente debes temer la condición de tu alma. Porque la Biblia enseña que el pecado nos condena. Y el pecado es el que nos lleva a la condenación eterna. Por esa razón, Cristo murió en la cruz. Para morir en tu lugar. Para sufrir Él la culpa que tú y yo merecíamos. Que nosotros merecíamos por culpa de nuestro pecado. Por eso es que la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Cristo ofrece salvación para nuestra alma. Los guardias que estaban ahí tuvieron temor porque eran ignorantes de esto. Sus almas estaban condenadas y estaban perdidas. Y ante lo desconocido tuvieron temor. Como dije, mucha gente teme a lo desconocido. Nosotros como hijos del Señor no debemos temer. Porque Dios tiene el control, porque conocemos al que nos salvó, porque en nosotros ha nacido el amor de Cristo y el amor, ¿no es cierto?, es poderoso. Nosotros vencemos al mundo, dice, nuestra fe es la que vence al mundo, porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque en Cristo tenemos esperanza. Si los gobiernos a nuestro alrededor se corrompen, si la humanidad se sigue corrompiendo como lo está haciendo, si es que nos contagiamos o no nos contagiamos, Cristo es el que tiene el control. Él es el Señor y a Él conocemos. Y algún día cuando estemos en su presencia, nosotros también vamos a ser conocidos como Él nos conoció y vamos a entender el amor de Dios de una manera maravillosa. Por lo tanto, el verdadero Hijo de Dios no tiene que tener temor. El verdadero amor, dice la Escritura en Juan, el apóstol Juan lo declara, echa fuera el temor. ¿Ya? Esto es a los que el amor de Dios ha sido perfeccionado en sus corazones. Bueno, Cristo demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y 3 días después resucitó. Él está vivo y Él ofrece esta salvación. Y un día nosotros llegamos a Cristo. Así que en Cristo no tenemos nada que temer. Pero estos guardias no tenían a Cristo en su corazón, estaban condenados. Como todo el mundo que no conoce a Cristo, estaban condenados por su pecado y por su maldad, por su perversión, por sus corazones endurecidos. Bueno, debemos temer solo al Señor y su poder. Algún día toda rodilla se va a doblar ante Cristo y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Otro efecto que produjo en estos guardias fue confusión. Dice que temblando se quedaron como muertos. ¿Ya? No sé si alguna vez te has asustado tanto, que quedaste como tembloroso. Quizás en algún terremoto o en algún accidente, no lo sé.
Pero en el caso de estos guardias quedaron ahí temblando, confusos, por una situación inmensamente abrumadora a su propio entendimiento. Esto también marca una diferencia con nosotros como hijos de Dios, porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, por lo tanto no hay nada que tengamos que enfrentar que realmente debería hacernos temblar, porque Cristo es el que afirma nuestros pies. Cristo es el que afirma nuestros corazones, como dice la Escritura. Y nosotros hemos sido puestos en la roca, que es Cristo. La roca es un símbolo de estabilidad y de seguridad. La roca es lo que nos permite estar confiados en el Señor para que nuestros pies, ¿verdad?, no se remezcan. Quizás muchas cosas últimamente, producto de distintas situaciones sociales o de salud, han cambiado en el mundo. Pero para un hijo de Dios, ¿verdad?, las cosas se mantienen estables porque nosotros no estamos en el mundo, sino que estamos en Cristo. ¿Ya? No nos aferramos a este mundo. Nuestra seguridad, nuestra estabilidad, nuestra tranquilidad no está en las circunstancias, sino está en el Señor. ¿Ya? Si es que alguno de estos guardias hubiera sido un seguidor de Cristo, en vez de haber reaccionado de esta manera, ellos habrían reaccionado de manera distinta, como lo hicieron las mujeres, ¿ya?, que estuvieron también ahí en esta escena. Ahora, parálisis fue lo otro que se produjo en el corazón de estas mujeres, perdón, en el corazón de estos guardias. Quedaron como muertos, ¿verdad? Y esta es la condición natural del ser humano. ¿Ya? Efesios capítulo 2, del 1 en adelante, si alcanzas a buscarlo, lo puedes buscar, ¿ya? Y si no, por favor, pon mucha atención. Pero en Efesios 2, del 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Hablando de Cristo, dice, y Él, Jesucristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así como estos guardias que se quedaron muertos, nosotros estábamos antes de conocer a Cristo. ¿En qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales, en estos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Se refiere al diablo, a Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, antes de conocer a Cristo, por supuesto, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira o de condenación, lo mismo que los demás, los que están en el mundo perdidos sin Cristo. Verso 4. Pero, y este es un buen pero, un buen contraste, ¿ya? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, aún nosotros estando muertos por nuestro pecado, por nuestra maldad, por seguir la corriente de este mundo y por seguir los deseos pecaminosos de nuestra propia naturaleza carnal y caída, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es gracias a la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, Él no podría habernos dado esto. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Así como Cristo resucitó, Él nos da vida a nuestra alma. Dice el versículo, me perdí, el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, ahí está, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y mire lo que añade ahí diciendo, porque, dice, por gracia sois salvos. Ya expliqué ya que la gracia es un regalo que no merecemos. ¿Ya? Y mira lo que añade, por favor, el versículo 6 en adelante. Y juntamente con Él, es decir, con Cristo, con su resurrección, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, es decir, hasta el día de hoy, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Es decir, nosotros hoy en día debemos compartir, ¿verdad?, la riqueza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estamos todavía en este mundo para eso, para compartir con los demás la multiforme gracia de Dios y la salvación que hemos recibido en Cristo por amor y por gracia. Mira por favor lo que además añade el versículo 8. Porque por gracia
sois salvos por medio de la fe. Esto es la fe en Cristo, en su muerte y resurrección. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esto es algo que nos diferencia, hermanos, de todas las religiones. Como vimos en el video anterior, las religiones nos separan de Dios, porque las religiones enfatizan el esfuerzo humano de alcanzar a Dios. Pero aquí claramente la Escritura dice que la salvación no es por obras, es por gracia. Mira por favor lo que dice el versículo 9 a continuación. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? Lo único que nos puede dar salvación es la gracia de Jesucristo y poner nuestra fe en Él como nuestro único Señor y Salvador personal. ¿Ya? Ahora bien, siguiendo con nuestro estudio, podemos decir de que además los guardias ya dieron fe, ¿verdad?, del engaño y la corrupción religiosa que había en sus corazones. ¿Ya? Si nosotros estamos ahí en Mateo 25, volvamos a nuestro texto, por favor, de Mateo 25. ¿Ya? Tratemos de no perder esta porción. Dije Mateo 25, pero en Mateo 28. Volvamos a nuestro texto en Mateo 28, por favor. Si nosotros vemos el versículo 11 en adelante, nos vamos a dar cuenta que estos guardias siguieron su propia naturaleza pecaminosa. En vez de buscar salvar sus almas, en vez de buscar reaccionar positivamente a este gran evento, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 11 de Mateo 28. Dice, mientras ellas iban, las mujeres iban a contar a sus discípulos, a los discípulos del Señor, la noticia de que Jesús había resucitado, dice, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea, llegaron a estos principales sacerdotes con las buenas noticias de que el Señor había resucitado. Pero para ellos no eran buenas noticias. Los primeros que compartieron la noticia de la resurrección fueron estos soldados paganos, pero no con el propósito que lo hicieron las discípulas del Señor. Porque miren lo que dice el versículo 12. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, contaron de que Cristo había resucitado, pero luego, ¿verdad?, conversando en consejo, en mal consejo, en consejo de hombres, ¿verdad?, con los líderes religiosos, acordaron por un dinero, por precio, contar una mentira, de que habían sido los discípulos que habían ido a sacar el cuerpo del Señor. ¿Ya? Ellos tenían temor porque además, según las leyes romanas, un guardia que no era capaz de cumplir con su propósito, ¿ya?, y que se escapaba o perdía, ¿verdad?, el lugar donde él estaba apostado, debía pagar con su vida. ¿Ya? Según las leyes romanas, estos soldados debían morir. Pero los sacerdotes, ¿verdad?, corruptamente, ¿verdad?, hicieron todo lo necesario para que estos soldados, ¿no es cierto?, salvaran con vida. Sin embargo, estos soldados, por amor al dinero, no solo, ¿verdad?, tergiversaron la verdad, sino que se sumaron a este engaño. La Biblia dice claramente que saca al hombre con ganar el mundo y perder su alma. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Ellos, por un beneficio personal y egoísta, ocultaron la verdad y propagaron la mentira. ¿Sabe? Muchas veces los seres humanos también somos así. Nosotros a veces también tomamos decisiones o queremos creer ciertas cosas conforme a nuestra conveniencia. Hay muchas personas que no quieren dejar el pecado, no quieren dejar su vida pecaminosa y no quieren dejar sus costumbres pecaminosas que tanta satisfacción traen a su cuerpo, a su carne, a su mente o a sus sentidos o a sus sentimientos. Entonces prefieren creer mentira. No sé si tú te has puesto a pensar que la mentira es más fácil de creer que la verdad. ¿Ya? La mentira engaña mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la mentira normalmente busca generar un propósito egoísta en el corazón de las personas. Entonces es increíble cómo a la gente le gusta creer las mentiras.
Es increíble cómo la gente, por amor a la comodidad, por amor no solo al dinero, sino que por amor a la estabilidad, por amor, ¿verdad?, a las relaciones personales, por amor a las relaciones familiares, por amor a su trabajo, por amor a sus vicios, por amor a su pecado, prefiere creer una mentira. Prefiere creer una mentira, prefiere creer en algo mentiroso que en buscar realmente la verdad. Porque la verdad exige un ejercicio de justicia. La verdad exige lo justo. Y cuando nosotros nos volcamos a Cristo, hermanos, encontramos la verdad. El mismo Señor Jesucristo lo enseñó. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Cristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad. Él es una persona. No es solo una verdad entre muchas, no, Él es la verdad. La Biblia nos muestra que la verdad es una persona y esa persona es Cristo. Y la verdad en cuanto a lo espiritual solamente puede ser hallada en Jesucristo, no en las religiones, no en tus creencias personales, no en tus sentimientos o en tus propios caminos o en tu propia forma de vivir la vida. Muchos dicen, no, yo vivo la vida cristiana a mi manera. No, no existe eso de tu manera. La única manera de vivir la vida cristiana es vivirla en Cristo. Bueno, vemos acá, ¿no es cierto?, a estos guardias que obviamente tomaron de manera obviamente engañosa y corrupta, de manera religiosa de hecho, ¿verdad?, este evento. El mundo y la religión siempre se han llevado muy bien, muy bien. Fíjate incluso en esta misma fecha, cómo la gente en Semana Santa se vuelve loca, ¿verdad?, comprando cositas, ¿verdad?, que no tienen nada que ver con la resurrección. ¿Ya? Muchos, ¿verdad?, se preocupan de comprar pescado, exponiéndose incluso a contagiarse. Muchos se preocupan de comprar estos huevitos, ¿verdad?, o conejitos ya de Pascua, que también no tienen nada que ver con esta fecha. Muchos se preocupan de la fiesta, pero no realmente del evento, que tiene que ver con que en Cristo podemos encontrar vida y vida eterna. Si te das cuenta, lo que vemos hoy en día en el mundo no es muy distinto a lo que pasó con estos guardias. ¿Ya? Mentira, engaño, miedo, temor a lo desconocido, parálisis espiritual, muerte espiritual, convenio y consejo con el mundo religioso. Bueno, nada nuevo hay bajo el sol, ¿verdad? Ahora, pasemos ahora a la reacción de las mujeres que fueron a ungir el cuerpo de Jesús. Esto lo vemos de los versículos 5 al 8. 5 al 8 de Mateo 28, nuestro texto. Dice, verso 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Cuál fue la reacción de los guardias? Los guardias tuvieron una reacción de miedo y espanto. ¿Cuál fue la reacción de las mujeres? Las mujeres tuvieron una reacción de temor gozoso. Temor gozoso. Mira qué importante. Temor gozoso. ¿Ya? Aquí vemos respeto y reverencia por la grandeza del Señor. En Filipenses 2, no lo busques, ¿ya? Pero en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, ya el Señor Jesucristo declara, Pablo más bien declara lo siguiente. Ya en Efesios capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Ya? Perdón, estoy en Efesios. No, es Filipenses 2, 5 al 11. Me equivoqué ahí al anotarlo. Filipenses 2 del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es para salvarnos del poder y la condenación del pecado. Verso 9. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, porque luego de 3 días el Señor resucitó,
le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La reacción de estas mujeres fue una reacción de gozo y de reverencia, de respeto a la grandeza del Señor. Fue una reacción gozosa, no solo de que su maestro había vuelto a la vida, sino que también una reacción de temor reverente ante el poder y la grandeza de nuestro Señor. Algún día todo ser humano se va a arrodillar ante Cristo. Algunos se van a arrodillar ante Cristo como su Señor y Salvador, pero otros se van a arrodillar ante Cristo como su juez. Si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón, por favor, arrepiéntete de tus pecados y vuélcate a Cristo, para que Cristo sea el Señor y Salvador de tu alma. Porque algún día todo ser humano va a estar de rodillas ante Cristo. Y es mucho mejor que estés de rodillas ante Cristo como tu Señor y Salvador, y no que estés de rodillas ante Él como tu juez, que te va a condenar en el infierno, por haber rechazado la gracia que Él te ofrece. Ahora bien, también vemos en la reacción de estas mujeres, y algo interesante, nota por favor, que no se quedaron en el lugar, adorando el lugar, como un recinto sagrado. Hoy en día me da mucha pena como mucha gente adora los lugares y adora los objetos. Ya mucha gente idólatra, adora una cruz o adora un lugar. Hoy en día hay mucha idolatría en Israel. Mucha gente va a Israel, a lugares donde se adora, ¿no es cierto?, supuestamente el lugar donde Cristo resucitó, el sepulcro. Incluso hay un templo religioso edificado ahí llamado el Santo Sepulcro. Ni siquiera es seguro que sea ese lugar, pero hay mucha gente que adora de manera sacrosanta estos recintos o estos objetos o estos lugares o estas cosas, ¿verdad?, de manera religiosa. Estas mujeres no se quedaron ahí adorando el lugar, no se quedaron ahí en una procesión religiosa, no se quedaron ahí para que sus vestidos o sus ramos fuesen santificados, ¿ya? Qué increíble cómo es la religión, ¿verdad? Cómo cambia las cosas, cómo engaña muchas veces los sentidos de las personas, y a veces no nos damos cuenta de esto. No, estas mujeres no se quedaron adorando el lugar, no se quedaron ahí, ¿verdad?, de manera religiosa, ¿verdad?, observando, ¿no es cierto?, un lugar supuestamente sagrado, ¿ya? Ellas salieron con gozo, salieron de aquel lugar corriendo para contar las buenas nuevas, ¿ya? Más adelante dice que salieron corriendo porque la noticia era importante y porque la noticia era urgente. Ahora, si tú comparas este relato de Mateo con el relato de esto mismo en otras partes más, en otros evangelios más, vas a darte cuenta que algunas mujeres, algunas discípulas que fueron, ya, porque fueron varias, ya, a lo menos, por lo menos podemos contar a 4 o más incluso, mujeres que fueron al sepulcro, ya. Algunas discípulas tuvieron temor y no dijeron nada por vergüenza o por miedo, no lo sabemos, ya, eso no lo sabemos. Pero otras, incluyendo a María Magdalena, que sí se da testimonio, sí fueron y sí contaron la buena noticia a sus discípulos, a pesar ya de que algunos discípulos no le creyeron, a pesar de que algunos discípulos incrédulos todavía no creyeron lo que estaban escuchando, ¿ya? Eran buenas nuevas, ¿ya? Es lo esencial del evangelio, buenas nuevas, eso significa evangelio, ya viene de la palabra griega evangelium, que significa literalmente eso, buenas noticias, buenas nuevas, ¿ya? Y es lo que significa el evangelio. Ya, yo he escuchado muchas también definiciones religiosas del evangelio que dicen, no, el evangelio es ayudar a los pobres, sí, es bueno ayudar a los pobres, no, el evangelio es una vida moral santa, sí, es bueno vivir una vida moral y santa para el Señor, no, el evangelio es amar a todos, sí, es importante amar a todos, pero hermano, la misma escritura define lo que es el evangelio. Mírenlo por favor lo que dice 1 Corintios 15, 1 Corintios 15 del 1 al 4. ¿Ya? La misma Biblia define lo que es el evangelio, ¿ya? Y esto es importante porque en la religiosidad hoy en día muchas veces no se entiende lo que es el evangelio, se diluye con cosas ambiguas, teológicas, ¿ya? O cosas bonitas.
buenas quizás, pero el Evangelio es algo muy concreto. En 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo hace un resumen de lo que es el Evangelio y lo define. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Aquí claramente, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está declarando el Evangelio que él ya les había predicado. ¿A qué se refiere? El cual también recibisteis. Es decir, les está diciendo que ese Evangelio ellos lo recibieron, en el cual también perseveráis. Mira, está súper claro, ¿verdad? Aquí que el Evangelio no es algo ambiguo, es algo muy concreto. Sigamos. Por el cual dice, asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis, esa es una palabra en pasado, creísteis en vano. Por lo tanto, es un evangelio en el que ellos tuvieron la oportunidad de creer. Y si ellos creyeron en ese evangelio, ellos iban a perseverar en él. Miren lo que dice el versículo 3. Porque, y aquí lo define, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo no es solamente para darnos un buen ejemplo. No. La muerte de Cristo no es solamente para demostrarnos el amor de Dios. No. Todo eso lo es. Pero la muerte de Cristo es para perdonar nuestros pecados. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo murió por culpa tuya, por culpa mía, por culpa de todos nosotros, por nuestro pecado. ¿Te das cuenta? La muerte de Cristo tuvo un propósito y fue por el pecado, por culpa del pecado. Cristo tuvo que morir para tomar Él el castigo que nosotros merecíamos. Eso es lo que dice. Esa es la buena noticia, que Cristo murió en nuestro lugar, tomó nuestro lugar. Tú y yo merecíamos morir, pero Cristo tomó nuestro lugar. Dice el versículo 3, una vez más al final, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, tal como enseña la Escritura. Versículo 4, y fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿qué dice? Conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para perdón de pecados y para vida eterna. Mira qué importante, hermano, lo que es el Evangelio. Y estas buenas noticias, el mismo Señor Jesucristo le dijo a estas discípulas que las compartieran. Como dije, algunos discípulos no les creyeron, pero no importa. Igual fueron y contaron todo. Algunas personas a las que tú les vas a contar del Evangelio no te van a creer, pero no importa. Igual que María Magdalena, tú debes ir y compartir el Evangelio porque esas noticias pueden transformar la vida del pecador arrepentido. Luego, podemos decir que los incrédulos paganos ya negaron, rechazaron y quisieron falsear el hecho ya de la resurrección histórica de Jesucristo, pero fracasaron al tratar de engañar a otros. Así hoy en día hay muchos que se engañan a sí mismos y que prefieren creer una mentira que creer la verdad. Prefieren creer que el cristianismo es una opción entre muchas, es uno de los caminos para llegar al cielo, y ahí se están creyendo una mentira. Se engañan a sí mismos porque hay un solo camino que nos lleva al Padre, y este es Jesucristo. En último lugar, vamos a decir que hubo una tercera y última reacción que encontramos acá y que me llama mucho la atención. Ya, estas mujeres, también de los versículos 5 en adelante, encontramos esta reacción, pero especialmente de los versículos 9 en adelante. Bueno, el 8 también, pero especialmente en los últimos versículos. Si volvemos ahí a nuestro texto en Mateo 28, ya recordemos en el versículo 8, ¿verdad?, que ellos fueron a dar la nueva a los discípulos. Pero en 9 dice que les salió al encuentro a Jesús. O sea, mientras iban a llevar la noticia que el ángel les había dicho, Jesús se les aparece. ¿Ya? La saluda, se acerca, y ¿qué hicieron ellas en el versículo 9? Al final. Dice que abrazaron sus pies y la adoraron. Y luego el Señor les dice, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allá me verán. Y mire lo que dice el versículo 11 al principio. Dice, mientras ellas iban. O sea, algunas de ellas sí fueron a contar, ¿no es cierto?, la buena noticia. Quizás algunas en el camino tuvieron temor y se escondieron. Pero otras, como María Magdalena, según otros relatos bíblicos de otros evangelios, llegaron con la noticia. Ahora bien, aquí encontramos una reacción muy importante. En primer lugar, encontramos adoración y obediencia.
adoración y obediencia. ¿Te acuerdas cuál fue la reacción de los guardias? Miedo y espanto. ¿Te acuerdas cuál fue la reacción inicial de las mujeres cuando escucharon el mensaje del ángel? Temor gozoso. Pero ahora, las mujeres, escuchando al Señor Jesucristo directamente, ¿cómo reaccionaron? Con adoración y con obediencia. Ya, ese es el tercer punto del mensaje esta tarde. Dice que abrazaron sus pies. Abrazaron sus pies. Una expresión pública de afecto, lealtad, humildad, evidente y sin vergüenza. Abrazaron sus pies. Yo no entiendo por qué hoy en día muchas veces los cristianos somos tan vergonzosos y nos escondemos detrás de nuestra apatía, detrás de nuestra comodidad, detrás incluso ya de nuestra personalidad, nuestra forma de ser, ¿no es cierto?, de nuestra timidez. Yo no entiendo, hermano, si Dios mostró un amor tan grande por nosotros, ¿cómo nosotros somos muchas veces tan egoístas de por temor a que nos rechacen, por miedo, no contar del Evangelio, no hablar a otros de Cristo? Mira qué absurdo. Como muchas veces nosotros, para no perder un trabajo, para que no nos cataloguen mal en el trabajo, para que no nos hablen mal de nosotros nuestros vecinos, nos callamos y no decimos lo que tenemos que decir, que es compartir el Evangelio. No, es que Dios sabe quién va a ser salvo, y ahí inventamos teologías falsas para decir, no, si Dios se va a ocupar de la salvación de ellos. No, hermano, Dios a nosotros nos dejó esta labor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Mira, hermano, no se trata aquí de que nosotros cómodamente nos quedemos callados, ¿no es cierto?, y celebremos para nosotros mismos este evento. Este evento de la resurrección no solo transforma tu vida, sino debe transformar también a aquellos que están a tu alrededor. Pero ese efecto transformador no va a llegar a ellos si tú no les compartes a Cristo. Ellas no tuvieron temor de expresar esta expresión de afecto. Lo abrazaron. El Señor resucitó. Mira, a veces las mujeres, ¿verdad?, son más expresivas que nosotros los varones, ¿verdad? ¿Ya? Pero nosotros los varones estamos dispuestos a ir a una guerra como soldados para defender una soberanía, ¿verdad? Y muchas veces no estamos dispuestos para salir de nuestro departamento, tocar, ¿no es cierto?, el departamento del vecino y llevarles un tratado para compartir el Evangelio. O hablarles, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo directamente a la luz de la Escritura. Mira que nosotros a veces somos, ¿verdad?, un poco como los soldados, medio religiosos, ¿verdad? Y no estamos compartiendo a Cristo como deberíamos hacerlo. No estamos expresando a los demás como deberíamos expresarnos. Somos cristianos del servicio secreto, muchas veces. ¿Ya? Llevamos una muy buena y muy linda vida cristiana, pero para callados. Es decir, bajándole el perfil, ya siendo muchas veces, ¿verdad?, pasivos en nuestra forma de ser para no generar tanto escándalo. Ahora, por supuesto que debemos mantener un buen testimonio. Me da mucha vergüenza y me da mucha pena cómo algunos evangélicos muchas veces manchan el Evangelio de Jesucristo. Fíjate que muchas veces, ¿verdad?, ensucian por su mal testimonio el Evangelio de Cristo. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen que la gente, en vez de abrirse al Evangelio, se cierre. Por su mala conducta, por su mal testimonio o por su imprudencia en algunos casos. ¿Qué decir, verdad, del pecado del engaño? ¿Ya? ¿Qué decir, verdad, de la inmoralidad, ¿no es cierto?, de la injusticia? No, muchas veces por el mal testimonio de nuestra actitud imprudente. ¿Te acuerdas cuando Pedro le cortó la oreja a Malco? Cuando fueron a tomar preso a Cristo en el huerto de Getsemaní, ¿qué hizo Pedro? Reaccionó, ¿verdad? Pero reaccionó mal. Fue y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Tú crees que ese siervo ya habría quedado en condiciones literalmente de escuchar el Evangelio de Jesucristo? Yo creo que no, ¿verdad? Imagínate con una oreja cortada por una espada. Así a veces nosotros agarramos a bibliazo, ¿verdad? O con nuestras actitudes imprudentes hacemos que las personas que están a nuestro alrededor se cierren a la luz del Evangelio. ¿Qué hizo Cristo? Malco, el siervo del sumo sacerdote, no era un discípulo de Cristo, era un pagano. ¿Y qué hizo el Señor? Fue y le restauró la oreja. Le dio una nueva oportunidad para que él pudiera escuchar.
nuevamente el Evangelio. No sabemos si después este hombre se convirtió o no, porque cuando el Señor le hizo esa sanación, él no era cristiano, era un inconverso. Así que no fue una sanación, como dicen muchos hoy en día, por la fe. Ya, ten fe para que Dios te sane. No. En el caso de él fue la pura gracia y misericordia del Señor. Y para reparar, ¿por qué no decirlo? La metida de pata, ¿verdad? Irresponsable de Pedro. Bueno, tenemos que ser sabios, mis queridos hermanos, para compartir el Evangelio. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser audaces, pero también tenemos que ser sabios y estratégicos para que el Evangelio llegue lo más posible a más personas y así el Evangelio pueda ser recibido. ¿Qué es lo segundo que hicieron estas mujeres? No solo abrazaron los pies del Señor, también adoraron. Adoraron. Una reacción muy profunda de honra, obediencia y reconocimiento divino de Jesucristo como el Señor. Mira, escucha esto. Si tú no te arrodillas ante Cristo ahora en tu vida, algún día te vas a arrodillar ante Cristo para el juicio. Si tú hoy en día no te arrodillas ante Cristo como el Señor, como el Dios y el Salvador de tu alma aquí en esta tierra, cuando estés finalmente en el juicio del gran trono blanco, vas a tener que arrodillarte ante el Señor como el juez de tu alma para ser lanzado al lago de fuego. Estas mujeres demostraron su sumisión, su honra y su obediencia al Señor, adorándole como lo que Él es. Jesucristo es Dios. El mismo Señor Jesucristo se les apareció en persona y en cuerpo resucitado y les dejó el encargo de difundir la noticia. El Señor resucitó. Miren lo que dice el versículo 10. No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. ¿Qué nuevas? Que el Señor había resucitado. Y ellas obedecieron. Por lo menos una o dos de ellas llegaron con el mensaje. Más tarde, el mismo Mateo 28, lo tenemos ahí mismo, el mismo Mateo 28, versículos 18 al 20, el Señor nos encomendó a todos nosotros, sus discípulos, esta tarea de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahí en Mateo 28 declara, y Jesús, después que fue y se encontró con sus discípulos, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? El Señor también a nosotros nos encomienda esta labor de compartir el Evangelio de Jesucristo. Así que mis queridos hermanos, si queremos realmente recordar, honrar y celebrar Semana Santa como corresponde, compartamos a Cristo. Compartamos esta verdad. Cristo resucitó, está vivo y las personas necesitan escuchar estas buenas noticias, este mensaje de salvación. No te quedes sentado ahí juzgando cómo en el mundo religioso hacen las cosas. No, mejor deja de lado eso y tú y yo hagamos la tarea a la que fuimos encomendados. En conclusión, la resurrección de Jesucristo, hermano, es fundamental para el cristianismo. Si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, nuestra fe sería vana. Pero gloria a Dios que el Señor sí resucitó. La resurrección de Jesucristo es lo que hace la diferencia, es lo que nos diferencia de todas las religiones muertas que hay en este mundo. La resurrección de Cristo es lo que nos da vida. Pero la resurrección de Cristo es lo que nos da el poder. Y hermano, escucha esto, y es lo que nos da la autoridad para llevar y predicar el Evangelio a toda criatura, a toda nación y hasta lo último de la tierra. Anda y con autoridad, preséntate ante tu profesor, ante tus alumnos, ante tus compañeros de trabajo, ante tu jefe, ante tus subalternos, ante tus vecinos, ante tus familiares. Preséntate con la autoridad de haber sido renacido por la gracia de Jesucristo y con el poder de la resurrección, compárteles esta verdad. Cristo está vivo y ofrece salvación a todo aquel que en Él cree, a todo aquel que arrepentido se vuelca a Él para alcanzar salvación. Si tú en esta oportunidad te das cuenta que aún no has nacido de nuevo, aún no has recibido a Cristo, por favor, te lo ruego, vuélcate a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, dale la espalda a tus pecados y a tu vida pasada y vuélcate a Cristo, porque Cristo es el único que te puede salvar, porque es el único que ha muerto por ti,
para perdonar tus pecados y has resucitado para darte el perdón y la salvación de tu alma. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Clama a Él con fe, diciendo: Señor, sálvame de mis pecados, sálvame de la condenación. Creo que tú moriste y resucitaste en la cruz por mí. Moriste en la cruz y resucitaste por mí para darme la salvación, y te ruego que salves mi alma. Clama por la salvación de tu alma, porque Dios promete en su palabra: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que clama, confiesa a Cristo como el Señor y el Salvador de tu alma, y pídele a Él que te perdone tus pecados y te dé la vida eterna. Si tienes alguna duda al respecto, por favor, comunícate con nosotros a través de las redes sociales o a través de la persona que te compartió este mensaje. Busca, ¿no es cierto?, pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y nosotros, con todo el amor y con todo el cariño, te podemos orientar y guiar a la luz de la Escritura cómo alcanzar la salvación de tu alma. Y hermanos, aprovechemos, aquellos que ya somos hijos del Señor, aprovechemos esta oportunidad para compartir el Evangelio. ¿Ya? Hermanos, te lo digo honestamente y de todo corazón, no interesa cuántos huevitos repartamos o escondamos. Mejor, es mucho más importante cuánto del Evangelio compartimos, porque esa es la verdad que debe ser encontrada. Esa es la verdad que debe ser compartida con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Así que te desafío a que durante esta semana compartas a Cristo, para que otros lleguen también a alcanzar la salvación. Así que, mis queridos hermanos, Maranata, porque Cristo resucitó. Es decir, Cristo viene, porque un día Cristo se levantó de los muertos. Así que gloria a Dios por esto, porque Cristo ha resucitado. Muy bien, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, que el Señor les bendiga. Contento de haber podido compartir con ustedes la palabra del Señor en esta oportunidad. Y nos vemos en una próxima ocasión.